día de hoy. Doctor, No sé, ¿se doctor, ya usted es alcanza? famoso. Ya, Famoso. sí, ya usted es famoso. ¿Se alcanza a ver todo súper bien, todo en orden? Sí. Bueno, yo necesito que los chicos y chicas, los doctores, los médicos veterinarios que están aquí en la noche de hoy, se me activen en ese chat porque voy a estar haciendo preguntas, voy a estar haciendo muy participativo esta conferencia. Es un tema que es muy diario en nuestra clínica diaria, donde vamos a estar hablando acerca del vaciamiento lento del estómago, un enemigo oculto. Voy a pasar Doctor, ciertas, ¿sí? doctor, pero déjeme presentarlo por lo menos, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Va volando, doctor. Cálmese, cálmese. Ya vamos a iniciar. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos los colegas, amigos, estudiantes, público en general. Hoy tenemos la oportunidad, la dicha de compartir con el doctor Ariel Mendoza Duarte, que es médico veterinario zootecnista dedicado al área de gastroenterología y endoscopía. Es candidato a magíster en ciencias veterinarias del trópico, docente del área de fisiología de la Universidad San Martín con sede del Caribe y miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Endoscopía. Es miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Gastroenterología Veterinaria y hoy tenemos la fortuna de participar o de asistir a su charla que se llama Vaciamiento Lento del Estómago, un enemigo oculto. Bienvenido, doctor. Estamos ready, estamos con mucha energía y muy contentos de estar aquí. De veras que para mí es muy gratificante hacer partícipe de este magno evento. No es porque diga así en todos los eventos, sino porque realmente estoy muy contento de acompañarlos. Y espero que se enamoren, así como yo estoy enamorado de la gastroenterología, porque créanme que esto es un diario vivir donde en muchas ocasiones los pacientes a nivel gastroenterológico son casi que muy frecuentes, casi en un 60-70% de la clínica diaria. Entonces, vamos a hablar acerca del vaciamiento, como lo estaban hablando, para aquellas personas que de pronto quieran hacer partícipes de la Asociación Iberoamericana de Gastroenterología Veterinaria. Me pueden dejar un mensaje, ahorita voy a compartir mi correo y créanme que van a ser muy, pero muy bien recibidos y bienvenidos. Vamos a hacer esta charla muy amena. A mí me encanta, a mí me fascina que la gente participe en el chat y por eso, porque la idea es poder dejar una semillita el día de hoy, poder dejarles un mensaje y no solamente que quede ahí, sino colocarlo en práctica a nivel de nuestra clínica diaria. Entonces, por eso siempre el gran objetivo de la educación no es el conocimiento, sino que actuemos. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente que llega a nuestra clínica que tiene signos digestivos? Por supuesto, llega con vómitos, con regurgitación, con pérdidas del apetito, con pérdidas de peso, con salivación abundante, con dolor al tragar y, por supuesto, la maravillosa diarrea, que es algo muy común. Son los signos que más frecuentemente se pueden llegar a presentar, sobre todo porque son los que más puede evidenciar el propietario dueño de la mascota. Entonces, ¿qué será? ¿Qué opinan ustedes? Activemos ese chat. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que el diagnóstico en un paciente que tiene problemas gastroentéricos será fácil o será difícil? ¿Qué opinan? ¿Será que llegamos a un diagnóstico rápido o será que tenemos limitantes en las herramientas para poder llegar a un diagnóstico? ¿O será que las limitantes nos las brinda el propietario, quien dice, tranquilo doctor, no tengo este presupuesto, no voy para allá, o tranquilo doctor, es que no sé qué hacemos? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será que es fácil? ¿Será que es difícil? ¿O será que estamos acostumbrados a tratar por signos? El paciente tiene vómito, le doy un antiemético, el paciente tiene diarrea, miro a ver qué es lo que está pasando. ¿Será que estamos acostumbrados solamente a tratar por síntomas o por signos? Entonces, en este cuadro me encanta mostrarlo muchísimo en las charlas porque es muy frecuente que podamos confundir una regurgitación de un vómito. Y esto es muy, pero muy frecuente que podamos confundirlo. Por eso es tan chévere poder identificar hacia dónde me voy a ir enfocado. Cuando estoy hablando de una regurgitación, estoy hablando de un alimento que fácilmente puede ser expulsado nuevamente
por el paciente y que en muchas ocasiones viene de patologías a nivel esofágico. Y cuando estoy hablando de presencia de un vómito, ya estoy hablando de patologías que normalmente se puedan llegar a presentar a nivel del estómago o incluso parte intestinal, como es alteraciones en el duodeno. Vamos a hacer este cuadro, necesito que ustedes sean muy participativos. La salivación en la regurgitación va a estar presente, pero hay que recordar que, por supuesto, en el vómito puede llegar a presentarse. La distensión del cuello en la regurgitación está presente, pero en el vómito no está presente. Casi siempre cuando el paciente está haciendo una distensión del cuello es porque está intentando expulsar todo este material alimenticio que tenemos a nivel del esófago. Por eso cuando está casi siempre presente en las arcadas, y lo vamos a ver ahora, las náuseas en una regurgitación están ausentes, en un vómito están presentes. Las arcadas, fíjense que este signo es muy común que podamos ayudarnos para identificar que estamos hablando acerca del vómito. Las arcadas están ausentes en la regurgitación y presentes en el vómito, porque es un paciente que vamos a estar ayudando para que pueda devolver todo ese alimento que está ubicado en el estómago y que por medio de esas contracciones musculares, que también está presente el diafragma, por medio de las arcadas, ayuda a expulsar el material alimenticio. Las características del material alimenticio: no está digerido en una regurgitación y en un vómito está parcialmente digerido o digerido. Presencia de bilis que está ausente a nivel de la regurgitación y en el vómito está presente. El tipo de la expulsión: en muchas ocasiones se habla que un paciente está regurgitando cuando solamente expulsa el material que se acaba de comer. Pero hay que recordar que hay muchas patologías como un megaesófago que un paciente puede comer en la mañana a las 8 de la mañana y puede estar expulsando el material alimenticio a las 4 o 5 de la tarde. Y como se demoró en expulsarlo, nos hace creer que estamos en presencia de un vómito. Y como es alimento que ha estado fermentado, que está masticado o que incluso se refleja con un acúmulo de saliva, fácilmente lo podemos confundir con un vómito. Dolor a la deglución está presente en la regurgitación y en el vómito está ausente. Y el pH, fíjense, en ocasiones es muy fácil identificar si estoy en presencia de una regurgitación o en presencia de un vómito, porque puedo utilizar las tirillas de pH para saber si estoy con un pH ácido o un pH medianamente alcalino, como lo es alteraciones a nivel del esófago. ¿Cómo va ese chat? ¿Cómo va ese chat? A ver. Yo necesito que ustedes activen ese chat. Porque quiero que me digan esto, según el cuadro que acabamos de ver. ¿Qué será? ¿Una regurgitación o un vómito? ¿Qué opinan? ¿Qué me activa ese chat? ¿Será que estoy en presencia de una regurgitación o será que estoy en presencia de un vómito? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Es una regurgitación. Fíjense cómo estamos teniendo un material que está generando una forma cilíndrica, está masticado, está con acúmulo de saliva y está expulsándolo a nivel de toda su parte esofágica. Esto es un vómito, es un material ya mucho más fácil de identificar porque hay material alimenticio. Este paciente, ¿cómo fácilmente podemos confundir un vómito de una regurgitación? Esto es un paciente que está regurgitando. Miren que hay distensión del cuello, pero no hay arcadas. Está expulsando todo el material alimenticio y fácilmente lo podemos confundir con un vómito por lo que está comiendo. Este es un paciente que se acaba de comer una sopa y que si el propietario les manda este tipo de material alimenticio que acaba de expulsar, ustedes fácilmente lo pueden confundir con un vómito. Este paciente tenía un hueso a nivel de esófago y por eso no podía estar teniendo una buena digestión y por eso es tan importante saber identificar hacia dónde me enfrento. Fíjense que este paciente no tenía arcadas. En cambio, miren lo maravilloso que es el vómito en el gato. Es algo cinematográfico, es algo que no va a dejar que tenga lo que es la parte de confundirnos. ¿Qué será esto?
un vómito o una regurgitación en una serpiente. Esta serpiente creían que se había comido una persona y por eso la incentivaron para regurgitar. Ya se dieron cuenta que es un animal. Por eso es tan importante poder saber y poder llegar a este tipo de diagnósticos, a nivel de la signología, es muy importante tener una buena historia clínica. Yo sé que los doctores que están viendo esa charla, sé que llenan sus historias clínicas así, nutridas, completas, donde le preguntan absolutamente todo, porque incluso en las historias clínicas, en la anamnesis del paciente, nos puede orientar muchísimo acerca de a dónde tenemos que ir, a dónde tenemos y sobre todo ampliar nuestro panorama de diagnósticos diferenciales. Yo sé que ustedes están llenando esas historias clínicas completas, llenas. Entonces, retomamos. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene sintomatología o tiene signología a nivel digestivo? Lo que más está marcado es el vómito. El vómito es lo que normalmente puede llegar a presentar, a evidenciar el propietario, porque se está dando cuenta enseguida que el paciente está devolviendo con material digerido todo lo que se está comiendo. Entonces, ¿qué diagnósticos diferenciales tenemos en un paciente que tiene problemas y que está con vómito? Por supuesto, doctor, tenemos la gastritis. Listo. ¿Qué otro diagnóstico diferencial? Doctor, tenemos la gastritis. Ah, ok. ¿Qué otro? No, es que tenía el paciente gastritis. ¿Y qué le pasó a Firulais? Bueno, él tenía una fuerte gastritis. Y todo lo asociamos a que al paciente que tiene vómito tiene una gastritis. Pero, en muchas ocasiones el paciente puede estar llegando a presentar vómito y no necesariamente tener una gastritis. Entonces, para no estar ciegos, para no hacernos lo de los ojos que no ven, vamos a invitarlos a este maravilloso mundo de la gastroenterología, donde vamos a ver cuál es la función principal del estómago, qué nos puede ayudar por medio del ácido clorhídrico y sobre todo hablar acerca de cómo es un vaciamiento ideal en el estómago de un paciente. ¿Qué pasa cuando viene el alimento procedente del esófago? Aquí en el estómago es donde comienzan las reacciones a nivel en contacto con el ácido clorhídrico y con la pepsina para comenzar a convertir ese material alimenticio en nutrientes mucho más pequeños, en todo ese balance a nivel nutricional que el paciente se está comiendo, poderlo convertir en quimo a través del píloro, entregarlo al duodeno y en el duodeno continuar con el proceso con ayuda de la bilis y con ayuda del páncreas de poder degradar y de esta forma absorber todo lo que necesitamos para eliminar algo que no necesitamos llamado bolo fecal o materia fecal. Entonces, yo estoy completamente seguro y si estoy completamente enterado de lo que funciona y de cómo está compuesto el estómago, voy a poder saber identificar hacia dónde voy a ir dirigido con mi panorama de diagnósticos diferenciales. Tenemos que el paciente está teniendo en los perros y en los gatos, en los felinos y en los caninos, tenemos que estar teniendo un fundus o fondo del estómago a nivel del cuerpo del estómago. Estamos teniendo, vamos a señalarlo por aquí, que a mí me encanta hacer. Fíjense cómo el cuerpo del estómago está ubicado en toda esta zona donde están los pliegues gástricos, que son los que me van a ayudar para poder tener en contacto directo y poder así, de esta forma, producir ácido clorhídrico. Tenemos un ancro pilórico, tenemos el píloro, para que de esta forma poder pasar lo que es la parte intestinal, que sería el duodeno. ¿Qué pasa con el estómago? Nosotros tenemos unas funciones muy importantes. Vamos a tener una función de almacenamiento, una función de mezcla, donde vamos a tener los nutrientes mezclados con el ácido clorhídrico y con la pepsina, para de esta manera poder llegar a tener un vaciamiento ideal del estómago. Y podemos llegar a presentar gastritis, efectivamente, pero hay que saber identificar hacia qué lado de gastritis. Si estoy teniendo una gastritis aguda, que es menos de una semana, donde está presentando sintomatología el paciente, o una gastritis crónica de más de 2 semanas. Me puede llegar a presentar a mí la gastritis, cuerpos extraños, indigestiones, irritantes químicos, drogas, enfermedades virales,
enfermedades bacterianas, desórdenes metabólicos, enfermedades parasitarias. Sí me pueden llegar a presentar una gastritis, pero esta gastritis aguda puede desencadenar una gastritis crónica a la cual tenemos que colocarle apellido. Y por eso, dependiendo del grado de la gastritis y dependiendo del infiltrado celular, vamos a tener una gastritis eosinofílica, una gastritis linfoplasmocitaria, una gastritis granulomatosa o una gastritis folicular linfoide. Entonces ya no estamos hablando de solo gastritis, ya estamos colocándole un apellido a esta patología para que de esta forma podamos identificar que el paciente está teniendo vómito por culpa de alteraciones a nivel del estómago. ¿Cómo vamos? Me avisan si voy muy rápido, si hablo muy rápido, porque quiero que me rinda el tiempo, quiero llegar a los casos clínicos que son los que me encanta mostrar en las charlas. Entonces, por eso voy así un poquito así como, bueno, vamos a ponernos en sintonía. Entonces, dependiendo de las anomalías arquitectónicas, estamos teniendo atrofia a nivel de las paredes del estómago, o una hipertrofia, o una fibrosis, o un edema, una ulceración de las paredes del estómago, o una metaplasia o sobrecrecimiento de tejido que son anormales. Pueden llegar a ser leves, moderados y severos, pero cuando tenemos estas alteraciones en las anomalías arquitectónicas del estómago, estamos hablando de una gastritis crónica que hay que prestarle mucha atención porque puede comprometer la vida de nuestro paciente. Entonces, recordamos que si tenemos identificado bien cuál es la anatomía de nuestro querido amigo el estómago, vamos a poder saber cuáles son las patologías que se puede llegar a presentar. Tenemos una barrera de defensa, como la producción de ácido, que nos va a ayudar a hacer una digestión de todo el material tóxico, que en ocasiones con tan solo el ácido es más que suficiente para poder protegernos. Tenemos que produce moco y bicarbonato para que el mismo ácido no nos vaya a pasar cuentas de cobro, sustancias antibacterianas por medio de nuestro sistema inmunológico. Y fíjense que el estómago tiene algo bien chévere, que tiene una reparación, recambio y regeneración a nivel celular, donde a medida que se van dañando estas células, vamos a poder tener un recambio y vamos a poder tener una recuperación pronta para evitar que vayamos a tener una ulceración. Entonces, diagnósticos diferenciales, tenemos un vaciamiento lento del estómago, alteraciones pilóricas y alteraciones intestinales. Y ya llegamos, por fin, al vaciamiento lento del estómago, un enemigo oculto. ¿Por qué es un enemigo oculto? Porque en muchas ocasiones está subdiagnosticado y muchas patologías pueden llegar a presentarse por culpa de un vaciamiento que no está siendo ideal. Ahora, cuando hablamos de vaciamiento gástrico, ¿qué nos referimos acerca de un vaciamiento ideal del estómago? El vaciado gástrico es el proceso por medio del cual se entregan los alimentos al intestino delgado a un ritmo y en una forma que optimiza la absorción intestinal de los nutrientes. Está regulado por la contracción tónica de la presión proximal del estómago, fundus, es decir, en esta zona, es el fundus del estómago. Contracción del estómago distal, que es el antro pilórico, en esta zona. Y las fuerzas inhibitorias del píloro. Dice nuestro amigo el píloro, Elman, tú no puedes pasar, solamente van a pasar las partículas más pequeñas, adelante, que ellas se van a encontrar con el duodeno. Las partículas más grandes se me esperan que más adelante, cuando ya ustedes estén con un proceso de una digestión y puedan pasar, aquí con mucho gusto se las entregamos al duodeno. Por eso es tan importante identificar cómo es el vaciamiento ideal. ¿Pero qué será? ¿Cuánto es el tiempo ideal para vaciar el estómago? ¿Qué opinan? Necesito que me activen ese chat. ¿Será que este vaciamiento del estómago depende de algún factor o será que depende de alguna raza? ¿Qué me opinan? Pregunta para una vajilla de 18 puestos. ¿Cuánto es el tiempo ideal para vaciar el estómago? ¿Quién me activa ese chat? A ver. ¿Cuánto es el tiempo ideal para vaciar el estómago? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice?
ideal para vaciar el estómago está aproximadamente entre 4 y 6 horas en un paciente normal. Hay ciertos factores que pueden incidir de 8 a 12 horas y se pueda convertir a un paciente en un vaciamiento normal del estómago. ¿Pero qué factores? Por supuesto, depende de la dieta. En estos pacientes que tienen dietas comerciales, existe un tipo de vaciado que puede llegar a ser normal, pero sobre todo las dietas cargadas en grasa van a tener un vaciamiento mucho más tardío del estómago y van a tener incluso un vaciamiento que puede llegar hasta más de 12 horas y que pueda llegar a ser completamente normal por culpa de la dieta, pero que pueda llegar a pasar cuentas de cobro porque comienzan sus procesos inflamatorios. ¿Será que depende de alguna raza? ¿Será que depende de alguna raza nuestro queridísimo vaciamiento del estómago? Por supuesto, las razas braquicéfalas son razas que tienen predisposición a un vaciamiento lento del estómago, incluso en gatos. En estos gatos que son braquicéfalos, también vamos a tener una predisposición a nivel de vaciamiento lento del estómago y que no vamos a estar teniendo de pronto una entrega de estos nutrientes a nivel del estómago hacia lo que es el intestino. Muy bien, vamos aquí, nos están diciendo 2 horas, 4 horas, súper bien. Oye, fíjate, doctora, que casi todos los perros se llaman Firulais, sí es muy cierto, sí es muy cierto. Entonces, les quiero mostrar este pequeño artículo. Me encantó muchísimo acerca del retardo del vaciamiento, sobre todo porque nos comienzan a hablar acerca, y lo vamos a discutir más adelante, acerca de la droga, la farmacéutica o la terapéutica que podemos implementar en pacientes que tenemos retardo del vaciamiento lento del estómago. ¿Qué puede llegar a pasar? Los trastornos del vaciamiento gástrico constituyen un grupo heterogéneo de entidades que al alterar la fisiología de la función motora del estómago, abocan a diferentes estados patológicos. Oye, qué espectáculo esta frase, definitivamente. Es más, me encanta repetirla. Los trastornos del vaciamiento gástrico constituyen un grupo heterogéneo de entidades que al alterar la fisiología de la función motora del estómago, abocan a diferentes estados patológicos. Si estás teniendo un vaciamiento lento del estómago, si se acumula aquí a nivel de todo nuestro estómago, si llegamos a mantener comida en este sector, ¿verdad? Y no la entregamos de la mejor forma hacia nuestro querido amigo el intestino, este alimento va a generar una fermentación, ayudando a que se produzcan gases. Y como el organismo no ha hecho un posible vaciamiento, va a generar más ácido clorhídrico y se va a generar una reacción donde, como por mecanismo de defensa, se va a expulsar por medio del vómito. Entonces, si yo estoy comiendo algo pesado que me ayude para que se mantenga más tiempo en el estómago, voy a ayudar para que se lesione toda la mucosa del estómago y de esta forma, como mecanismo de defensa, se producen los vómitos. No sé si han tenido estos pacientes que son de pronto un poco exigentes con el estómago, o incluso ustedes pónganse a pensar, si a la hora del almuerzo se comen algo muy pesado, digamos que comen cerdo o comen una chicharronada donde está cargado de grasa, donde van a tener una llenura, donde van a estar con ese estómago repleto, puede llegar la noche y ustedes decir, epa, todavía no quiero comer, todavía no. Claro, están teniendo una comida pesada y están manteniendo el estómago lleno y por ende no van a sentir esa sensación de hambre, y la grelina, que es nuestra hormona que nos activa el hambre, va a decir, calma, aquí no lo necesito. Y pasa mucho en estos pacientes que ustedes ven que comió en la mañana y en la noche no quiso comer. Y Firulais, doctora María, no quiso comer en la noche. Ah, pero es que le ofrecen un postre, le ofrecen algo de pollo. Por favor, eso sí se lo va a querer comer. Pónganse a pensar ustedes, cuando están completamente llenos y les ofrecen un postre, ustedes que dicen, no, yo no quiero comer. Ah, pero el postre sí, por supuesto. Vamos a activar a nivel de la fase cefálica, vamos a activar el acetilcolina y vamos a ayudar para que podamos generar esa aceptación de algo que es rico.
pero en muchas ocasiones, cuando tenemos algún paciente que está teniendo este tipo de sintomatologías, van a comenzar a molestar para comer. Y son pacientes que normalmente les cambian el tipo de alimentación muy constantemente. Doctor, él comenzó a comer bien, se lo estaba comiendo, pero llegó un momento en que ¡pam!, no quiso comer más. Y son pacientes que ustedes los ven corriendo, jugando, brincando, saltando, pero no quieren comer. Claro, cuando ya generan un vaciamiento ideal, cuando ya no tienen nada en el estómago, es ahí donde sí van a recibir el alimento. Entonces, por ende, es tan importante que podamos identificar cuáles son estas causas que me generen este tipo de patologías. Entonces, cuando tenemos respecto a la comida, el volumen, como lo estábamos hablando, el estado físico, no es lo mismo un perro que esté queriendo comer y que se tome una sopita de pollo, que va a ser mucho más fácil para generar el vaciamiento, a que coma algo mucho más sólido como un concentrado o como una dieta a nivel balanceada. Entonces, por eso es tan importante, sobre todo porque los alimentos que son cargados en grasa fácilmente me van a generar un vaciamiento lento del estómago, que era lo que estábamos conversando ahorita. Así que muy pilas con esto. Pilas con esto. Y sobre todo, alteraciones en el tránsito. Patologías que obstruyen la salida del píloro, cuerpos extraños extraluminales o cuerpos extraños luminales, patologías que comprometen las paredes piródicas causando engrosamientos murales o estenosis luminales, y patologías causantes de compresión, cuando en el páncreas hay algún sobrecrecimiento de tejido, llámese un tumor, va a presionar de tal forma el píloro que el paciente no va a tener un vaciamiento ideal. Y son este tipo de pacientes que están vomite, vomite y vomite, y pasaron el ayuno y están bien y le dieron nuevamente comida y nuevamente generan la sintomatología. Entonces, volviendo a lo que es los signos clínicos de un paciente que tiene alteraciones en el vaciamiento, vamos a evidenciar que estamos teniendo vómitos, estamos teniendo náuseas, distensión gástrica, pérdida de peso, dolor abdominal, eructos. Fíjense lo que estamos hablando acerca de los eructos. Es muy común que se fermente el alimento y puede llegar a presentar este síntoma, esta sinología. Polidipsia. ¿Por qué los pacientes, incluso siempre trato de llevarlos a los estudiantes que lo hagan en su ejercicio diario? Pónganse a pensar, cuando ustedes comen algo, enseguida les va a dar sed. ¿Por qué les va a dar sed? Porque el agua les va a ayudar para que generen un tránsito y poder así, de esta forma, hacer una mezcla ideal de lo que es la parte del alimento junto con la parte del ácido clorhídrico. Anorexia, esto es algo muy común y quiero que lo recuerden muchísimo. La anorexia está presente en este tipo de pacientes, pero por supuesto lo que estábamos repetidamente hablando, de que generan alteraciones por culpa de un vaciamiento lento del estómago. Que comienzan a comer por necios, pero lo más importante, el vómito crónico, por eso se los pongo así en grande. El vómito crónico que más adelante les va a pasar cuentas de cobro. Entonces, tenemos que hay alteraciones mecánicas como los pólipos, neoplasias, cuerpos extraños, estenosis, y alteraciones funcionales. Esta señorita, la gastroparesia, necesito que se la memoricen muchísimo, porque la gastroparesia, cuando hay alteraciones a nivel de pacientes que se les ha hecho gastrectomías o cirugías de cuerpos extraños, en ocasiones pueden afectar el nervio vago y pueden ayudar para que el estómago genere gastroparesia. Y la gastroparesia es la ausencia de movimientos a nivel del estómago. No tiene peristalsis, no generan movimiento y por ende el alimento es transportado del esófago, llega al estómago y se queda quieto. Entonces queda quieto y ¿quién lo mezcla? ¿Quién estimula para que haya movimientos para poderlos entregar al intestino? Si se quedan quietos, se va a fermentar y presenta el vómito. Esto es muy común en pacientes que han entrado a cirugías por cuerpos extraños que han sacado a nivel del estómago, puede llegar a presentar este tipo de sintomatología. A estar muy pendientes, doctores, que hacemos cirugías, inflamaciones, infecciones y presencias de alteraciones idiopáticas que normalmente no se presentan casi en muchas ocasiones. Tiene su razón de ser, por eso queremos investigar mucho más
Y por eso los mecanismos de diagnóstico o como los casos clínicos que voy a presentar el día de hoy, que supuestamente eran idiopáticos y tenían su razón de ser. Entonces, tenemos este tipo de patologías donde genera una hipertrofia de todo este músculo, el alimento llega, se acumula en esta zona y no va a poder pasar porque este músculo a nivel del píloro viene lo que es la parte del duodeno y todo este músculo va a estar engrosado y solamente las partículas pequeñas de los nutrientes van a poder pasar. Genera, se mantenga más tiempo acá. Entonces, ya con esto que es muy común y ya les voy a mostrar qué estamos haciendo nosotros para este tipo de patologías. Relaciones con estenosis a nivel del píloro, muy pequeño, una cosa es una hipertrofia que podemos incluso solucionar por medio de procinéticos y otra cosa es una estenosis, nos va a ayudar para que este canal esté completamente cerrado. En muchas ocasiones hay pacientes que tienen Helicobacter pylori y generan lesiones a nivel de todo el antro pilórico, generan lesiones a nivel de todo el píloro. Genera inflamación, sobreinflamación, y puede llegar a presentar lesiones tan severas que se mantengan como una estenosis y de esta forma vamos a presentar la sintomatología. Úlceras, si llegamos a tener úlceras a nivel del duodeno, cuando ustedes tienen una contracción de peristalsis, se puede generar una contracción retrógrada, porque está doliendo, y por eso se va a mantener. Entonces, si llegamos a tener úlceras a nivel de todo el duodeno, que se presenta con una duodenitis crónica, vamos a estimular para que el alimento se mantenga mucho más tiempo en el estómago y de esta forma vamos a estar teniendo la sintomatología. Tumores, esto es muy común, tumores a nivel intraluminal del estómago, a nivel del antro pilórico, vamos a ver casos más adelante. ¿Cómo diagnosticar? ¿Qué hacemos con un diagnóstico de un paciente que tiene vaciamiento lento del estómago? El examen clínico es fundamental, la anamnesis en estos casos es vital. Al momento de la palpación, ustedes incluso pueden llegar, por eso la anamnesis es tan importante. Porque cuando ustedes están haciendo palpaciones a nivel del abdomen, estamos teniendo un acúmulo de comida y estamos sintiendo, epa, espérate, yo estoy sintiendo el estómago aquí que tiene contenido. Cuénteme, señora María, ¿a qué horas comió Firulais? No, Firulais comió ayer y son las 11 de la mañana y ustedes manteniendo ese paciente todavía con el estómago lleno. Entonces, por eso es tan importante. ¿Qué pruebas de laboratorio? En muchas ocasiones las pruebas de laboratorio nos pueden confundir en pacientes que tienen alteraciones a nivel de todo el estómago. Por eso es muy importante, las ecografías son geniales, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el tiempo del ayuno. Las radiografías, dice que las radiografías con medio de contraste nos puede dar un falso diagnóstico dependiendo de cómo vamos a suministrar este medio de contraste. Porque si yo le doy un medio de contraste líquido, caramba, estoy haciendo trampa. Porque el líquido va a pasar mucho más fácil y si llego a tener una hipertrofia del píloro, el líquido va a pasar y va a decir, ah, Firula, ahí sí tenía un vaciamiento ideal. Pero pilas que por eso es ideal mezclar, si vamos a hacer este tipo de ayudas diagnósticas, mezclar el medio de contraste con comida. No pasa absolutamente nada y nos va a ayudar para tener digamos que algo real del tiempo del vaciamiento, porque podemos tomar placas a nivel de los 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas y 6 horas, que nos van a indicar si estamos en presencia de un vaciamiento. Sé que en ocasiones es difícil dar, les muestro esta radiografía. Intentaron darle, esto es una doctora que hace parte también de la Asociación Iberoamericana de Gastroenterología, intentaron darle el medio de contraste con comida y el medio de contraste en parte líquido se fue hacia la tráquea y vean este broncograma tan hermoso. Les apuesto que intentan hacer un broncograma y no les sale tan perfecto como salió. En caso tal, de pronto, vamos a tener este tipo de pacientes que tengan alteraciones, fácilmente podemos hacer una pequeña llamada y, doctor, ¿pero por qué no me llamó?
Fíjese que pueden llegar a suceder casos, no, mentira, esto es una broma de internet. ¿Qué otra estrategia podemos plantear para identificar si un paciente está teniendo alteraciones del vaciamiento? Por supuesto, damas y caballeros, llegó el momento de la endoscopia. En la endoscopia vamos a mirar de manera directa cómo se encuentra nuestro sistema digestivo superior. Podemos incluso llegar al duodeno y poder evidenciar si tenemos alguna patología que me esté impidiendo. Porque si yo llego a tener un pólipo en esta zona o un sobrecrecimiento en esta zona, voy a tener un vaciamiento porque el tránsito está alterado y voy a tener un vaciamiento lento del estómago y voy a presenciar y voy a creer que es culpa del estómago, cuando en realidad la culpa la tenía nuestro amigo el duodeno. Entonces, por ende, es muy importante tener lo que es la parte de, permítame un segundo. Ahora sí, eso es tan importante tener lo que es la parte de el diagnóstico claro, ¿listo? Cuando nosotros podemos evidenciar en la endoscopia, vemos las partes del estómago, vemos cómo está el fundus, cómo está el cuerpo, cómo está el ancro, cómo se encuentra el píloro, que es muy importante en este tipo de patologías. Vamos a ver una endoscopia de un paciente que tiene vaciamiento lento del estómago. No sé si alcanzan a ver bien el video. Este paciente estaba presentando que no quería comer, está presentando vómitos. Casi siempre los vómitos son en la mañana. No sé si de pronto lo han logrado evidenciar. Claro, como tiene el estómago lleno, ¿verdad? Y genera un vaciamiento lento, cuando el paciente está dormido, es mucho más probable que el cardias se dilate y como se dilate genera un reflujo. Y por culpa de ese reflujo vamos a tener esos vómitos mañaneros. Tenemos la endoscopia. Yo trato de no quitar los videos, no sé, se alcanza a ver un poco pixelado, debe ser por mi internet, pero miremos cómo tenemos esa cantidad de lago mucoso, miren la cantidad de presencia de alimento que estamos generando, y no solamente eso, aquí en esta zona estamos teniendo, estamos con cuerpos extraños, fíjense que hay presencia de restos a nivel de plástico que me van a estar impidiendo un vaciamiento ideal. Este paciente tiene más de 12 horas de ayuno. Acuérdense que en las endoscopias nosotros hacemos un ayuno porque vamos para una anestesia general. Es decir, todos los pacientes que de acá en adelante les muestre tienen más de 12 horas de ayuno, incluso pacientes que se han quedado en la clínica veterinaria y que hemos sido muy estrictos con el ayuno porque en ocasiones puede llegar a presentarse de que el propietario diga, no, doctor, Firulais no comió y resulta que sí se había robado comida. Por eso siempre, cuando estamos en sospechas de pacientes que tienen alteraciones a nivel de vaciamiento del estómago, somos muy estrictos con el ayuno para poder identificar, porque en muchas ocasiones la comida no te va a dejar no te va a dejar ver bien qué es lo que estamos evidenciando, porque incluso debajo de toda esa comida fácilmente puede haber una úlcera o fácilmente puede haber un sobrecrecimiento de tejido. Vamos a ver de pronto otro video. Este es lo que es el píloro cuando está completamente engrosado. Fíjense cómo en un píloro así, ustedes creen que la comida va a pasar y son pacientes que les cambian comida. Epa, doctor, si él está comiendo una comida prescrita, si él está comiendo una comida hidrolizada, ¿por qué sigue presentando vómitos? Y por eso es tan importante poder identificar que si yo tengo el píloro afectado, no voy a tener un tránsito ideal de la comida. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de patologías? Van pero muy orientadas hacia los procinéticos, la dieta e incluso la cirugía. Los procinéticos son este tipo de fármacos que nos van a ayudar para generar movimientos y generar peristalsis para que nos estimulen a nivel de movimientos del estómago y sobre todo para poder disminuir ese tono a nivel del esfínter pilórico y de esta forma poder hacer una entrega de los nutrientes ideal hacia lo que es la parte del duodeno. Procinéticos, la dieta tiene que ser fácilmente digerible, no es lo mismo una chicharronada o una proteína hidrolizada, y en ocasiones cuando tenemos alteraciones del píloro muy marcadas o tenemos tumores a nivel del estómago, la cirugía es la elección indicada para este tipo de patologías. Como les decía acerca del artículo que estábamos discutiendo, nos hablan acerca de la metoclopramida
de la domperidona, son este tipo de procinéticos que nos van a ayudar a generar. La metoclopramida es un procinético que nos estimula movimientos y sobre todo disminuye el esfínter pilórico, disminuye el tono del esfínter pilórico, y por eso es tan importante que nos va a ayudar para que podamos tener lo que es la parte de un vaciamiento ideal, y sobre todo porque nos contrarresta el reflujo gastroesofágico. Tenemos la cisaprida, la eritromicina. Acá en Barranquilla es muy difícil conseguir la cisaprida y nosotros manejamos lo que es la parte de la mosaprida, que es prima hermana de la cisaprida. Son antagonistas y nos van a ayudar para poder estimular movimientos a nivel del estómago. Me van a preguntar, doctor, ¿y qué pasa con los antisecretores? ¿Qué pasa con los inhibidores de bombas de protones? ¿Será que se utilizan? ¿Sí será que tenemos claro esos conceptos de un paciente que tenga problemas a nivel de vaciamiento lento del estómago? Vamos a ponernos en contexto. Si yo tengo un paciente que tiene vaciamiento lento del estómago, voy a necesitar ácido para que pueda de esta forma contrarrestar y convertir esas partículas grandes en más pequeñas. Si yo tengo un paciente que es algo en la clínica diaria que se presenta mucho, si yo tengo un paciente que tiene alterado el vaciamiento y le doy inhibidores de bombas de protones, como el omeprazol, fácilmente voy a ayudar a que ese vaciamiento se forme mucho mayor tiempo, porque no voy a estimular la producción de ácido y de esta forma voy a generar más sintomatología. Y son pacientes que vienen de hace mucho tiempo a nivel de tratamientos con el omeprazol y nada que tienen fruto, pero es precisamente por eso, porque tenemos alteraciones a nivel del píloro. Entonces, si yo tengo, esta es la célula parietal del estómago, aquí es la bomba de protones, que es la que me va a ayudar a estimular casi el 80% del ácido clorhídrico, y es el que me estimula para poder hacer una buena digestión, ¿cierto? Si yo tengo, además de la bomba de protones, receptores como son la histamina, la gastrina y la acetilcolina, me van a ayudar a producir el resto de ácido clorhídrico y de esta forma estimular una buena digestión. Cuando ustedes dan un inhibidor de bombas de protones, van a bloquear a esta bomba, por eso se dice inhibidor de bombas de protones. La van a bloquear casi en un 80% esa producción de ácido clorhídrico. Va a ser por 24 a 48 horas. Y si tengo un paciente que tiene comida en el estómago y le disminuyo la producción de ácido clorhídrico, por supuesto que voy a tener sintomatología. Ahora, lo que es anti-H2, como la ranitidina, simetidina, famotidina, van a bloquear solamente un receptor a nivel de la producción de ácido clorhídrico. Se va a seguir produciendo ácido clorhídrico por medio de la acetilcolina y por medio de la gastrina. Pero ¿qué es lo que pasa con este tipo de fármacos? Son llegar a presentar anafilaxias. ¿En qué sentido? En que a medida que le están suministrando van a necesitar más dosis y van a necesitar mayor tiempo en lo que es la parte de la entrega de los fármacos. Entonces, es completamente contraindicado un paciente que tiene vaciamiento lento del estómago dar este tipo de fármacos como el omeprazol, porque me va a disminuir la producción de ácido clorhídrico. Ahora, no sé si ustedes han percibido que hay pacientes que tienen, doctor, ya viene nada que se recupera Firulais, nada que se recupera señora María, nada que viene que está desesperada. ¿Y cuál es el tratamiento de Firulais? Tiene omeprazol, tiene ranitidina, tiene famotidina. Y doctor, nada que mejore y continúa con el vómito. Claro, están inhibiendo completamente la producción de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico lo necesitamos, tanto para disminuir lo que es la cantidad de bacterias que ustedes están consumiendo a nivel de la dieta, como, por supuesto, hacer la digestión. Lo necesitamos. Por eso es tan importante identificar si el paciente tiene un vaciamiento rápido, un vaciamiento normal o un vaciamiento lento. Porque si yo disminuyo, voy a contraindicar, voy a lesionar. Ahora,
por eso es tan importante regularlo. Una cosa es disminuirlo y otra cosa es que se descontrole este jovencito y me vaya a lesionar a nivel de la musculatura o sobre todo a nivel de la célula parietal o a nivel de la mucosa del estómago. Entonces, en este sentido, lo controlo, estimulo para que pueda tener movimientos y de esta forma poder contrarrestar este tipo de sintomatologías. Entonces, teniendo claro, ya utilizamos los procinéticos, vamos a hablar acerca de la dieta. No sé si ustedes han visto que llega la señora Juana y le dice, doctor, él está comiendo concentrado. Listo, señora Juana, ¿qué más necesita? Porque está presentando vómito. Cuénteme más de Tobías, qué está pasando con él, qué otra cosa le están dando. Y yo, bueno, doctor, además de eso, le estoy dando también pollo. El veterinario me recomendó, o mi abuela siempre le da pollo. Y resulta que el pollo, señores, damas y caballeros, es una proteína que es mucho más difícil de digerir, va a mantenerse más tiempo en el estómago y va a incentivar, damas y caballeros, a un vaciamiento mucho mayor del estómago. Así esté preparado por un chef. No sé si les han visto, se han notado que hay personas que dicen, doctor, lo que pasa es que yo se lo preparo, es magro, le quito la grasa, le hago con esencias florales, le hago esto, le hago lo otro. Sigue siendo pollo y sigue siendo una proteína difícil de digerir y sigue siendo una proteína que en este tipo de patologías te va a causar efectos adversos. Entonces, por eso no es ideal que el paciente esté comiendo pollo. Así que, ya saben, así sea preparada por un chef, nada que ver. Vamos a estimular proteínas. De pronto, no sé si en el sitio donde ustedes estén, qué tipo de proteínas me gustaría que revisaran. Nosotros en la clínica diaria manejamos mucho extra, que nos ayuda para estimular tanto a nivel del seco, a nivel del concentrado. Sé que por ahí no están los patrocinadores, me deben la publicidad, pero lo importante es saber que tenemos este tipo de alternativas que van a estimular para que podamos tener un buen vaciamiento a nivel del estómago. Ya hablamos de los procinéticos, hablamos de la dieta, vamos a hablar de la cirugía. Se me está acabando el tiempo, quiero hablar de los casos clínicos. La cirugía voy a pasarla de pronto un poco rápido, porque podemos utilizar la geniculmiculis, donde estimulamos, incidimos a nivel del píloro. Fíjense cómo incidimos de esta forma y cómo se sutura a nivel horizontal, que vamos a estimular para que ese píloro esté mucho más amplio y de esta forma poder, esto se utiliza mucho a nivel de las hipertrofias o las estenosis pilóricas. Hay otro tipo de cirugía como es la YEM-B, donde se hace una incisión en Y. Fíjense cómo hacemos la incisión en Y, pero este punto lo llevamos hacia esta sutura y ya nos queda en forma de B. Fíjense cómo amplía mucho más todo lo que es el canal pilórico y de esta forma vamos a tener un píloro mucho más abierto que estimule y que podamos tener una entrega ideal hacia el intestino. Gastrectomías, esto lo vamos a hablar más adelante para pasar un poco más rápido. Y ya no vamos a hablar de que si un paciente tiene alteraciones de vaciamiento, solamente nos vamos a quedar con la gastritis. Pilas, pilas, que ya no vamos a estar ciegos, vamos a estar hablando acerca de pacientes y el que no lo haya visto, le voy a abrir los ojos para que podamos estimular, porque cuando nos llega un paciente a consulta, siempre tenemos que tener un filtro. ¿Será que es un vómito? ¿Será que es una regurgitación? ¿Será que es un vómito agudo o estoy en presencia de un vómito crónico? ¿O será que estoy teniendo una gastritis aguda, una gastritis? ¿Qué droga utilizo? ¿Sí será ideal utilizar antisecretores? No sé si les ha pasado que montan al paciente en la mesa y ya tienen el omeprazol preparado. O tienen lo que es la parte de la metoclopramida preparada, porque el paciente está vomitando. ¿Ok? La metoclopramida me estimula movimientos a nivel de las vías digestivas, sobre todo porque me ayuda para estimular peristalsis. Utilizo la metoclopramida. Pero ¿y si es un cuerpo extraño? Uy, si es un cuerpo extraño, la metoclopramida no es ideal, incluso está contraindicada. Entonces, por eso es tan importante poder sentar en la mesa a nuestro paciente y decir, ¿qué metas me voy a plantear contigo, Firulais? ¿Será que te coloco un protector de mucosa? ¿Por qué estás vomitando? Recuerden que el vómito es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Lo que necesitamos controlarlo y saber
por qué se está presentando el vómito. No solamente darle antieméticos, no solamente ir corriendo a cambiar la meta, sino que vamos a identificar por qué se está presentando, qué diagnósticos presuntivos tengo y al final, qué diagnóstico final para ahora sí, qué terapéutica voy a implementar. Damas y caballeros, comenzamos con los casos clínicos. Espero que no se me estén aburriendo y que estemos aquí a tonos. Si llega a tener alguna pregunta, por supuesto que vamos a poder estar aquí para responderla, porque lo más importante es que podamos hablar acerca de estos casos clínicos que por fin llegamos. Tenemos a nuestra queridísima Manca. Todos estos pacientes, aunque ustedes no me lo crean, son de este mes de julio y agosto. Manca se hizo a finales de julio. Esta gastroscopia es una paciente de raza mestiza, talla grande, que está teniendo sintomatología de un vómito crónico. Vamos a ver lo que es la parte de la endoscopia que está pasando. Como les decía, tiene más de 12 horas de ayuno. Manca, entramos, trato de no editar los videos para que se vea lo rápido que podamos llegar a hacer con una endoscopia. ¿Qué vemos de Manca? Tiene un esófago que está inflamado, un esófago que tiene contenido a nivel en la luz luminal, no debería estar teniendo contenido a nivel de todo el esófago. Fíjense que lo que estamos haciendo en estos momentos es succionar. Venga, ¿y tú por qué tienes toda esa cantidad de líquido? ¿Qué pasó? Volvemos a preguntar, Manca, ¿cuánto tiene de ayuno? Doctor, tiene 12 horas, ya va para las 14 horas de ayuno. Estamos teniendo un paciente que en el esófago está teniendo contenido. Si en el esófago hay contenido a nivel alimenticio, voy a generar lesiones, una esofagitis. Fíjense que tiene lastimada la mucosa del esófago porque está teniendo un reflujo. Ahí estamos succionando, succionando, succionando. Me van a ayudar. Voy a ir adelantando para que podamos tener más claridad. Miren las lesiones que está presentando Manca a nivel de todo el esófago. Eso quiere decir que estamos en presencia de una esofagitis marcada, donde el paciente va a estar teniendo muy probablemente una regurgitación y muy probablemente esté expulsando y no vaya a querer comer. ¿O cuántos de ustedes han querido comer algo delicioso con dolor de garganta? Van a tener un dolor tan marcado que fácilmente vamos a tener que la comida parezca unas piedras. Entonces, partiendo de ahí, con Manca tenemos que está generando una esofagitis. Bien, tenemos una esofagitis, tenemos lesiones. ¿Será que nos quedamos con ese tipo de diagnóstico o no te hacemos más nada con Manca porque está teniendo lesiones en el esófago? Calma. Estas lesiones en el esófago fácilmente pueden ser secundarias a. Por eso evaluamos bien, ya succionamos bien y ahora sí vamos a entrar al estómago. ¿Qué vemos? Ese cardias está completamente dilatado. Si estamos en presencia de un cardias dilatado, fácilmente podemos tener un reflujo gastroesofágico y por ende el esófago está lesionado. Oh, ¿qué tenemos con Manca? Estamos con más de 12 horas de ayuno. Está con presencia de arena, el lago mucoso que está presentándose aquí. Comenzamos a estimular, a succionar para poder evidenciar mejor cómo se encuentra el estómago. Vamos a adelantar. Miren que estamos succionando y miren cómo está el cambio en la mucosa del antro pilórico y del cuerpo del estómago. Esto es el cuerpo del estómago, este es el antro pilórico, esta es la incisura angular del estómago, que va a estar generando lo que es la curvatura menor del estómago. Miren la cantidad de alimento que está teniendo Manca a nivel de todo el estómago. Pero hay algo muy peculiar en Manca. Nosotros cuando hacemos las endoscopias, el píloro no está tan anclado arriba. No sé si lo alcanzan a percibir. Está casi que en la misma forma donde está el cardias. Está completamente anclado. ¿Ven qué pasó con Manca? Doctor, miren que está casi que arriba. Estamos teniendo en este sector, estamos teniendo endoscopio, estamos haciendo la figura de la retroflexión. Estamos doblando el endoscopio para poder mirar cómo se encuentra el píloro. Y si se dan cuenta, no alcanzamos a llegar al píloro. Pero ¿qué es lo que está pasando?
está completamente, miren el endoscopio, miren el endoscopio. Esto que ustedes ven aquí es el cardias. Miren cómo está el cardias aquí. Y esto que ustedes ven en esta zona es el píloro. Está completamente en la misma, casi que en la misma posición. Lo que es lo que pasa. No alcanzo a llegar al píloro. Comenzamos a preguntar al médico tratante. Resulta que esta señorita, fíjense que intento yo entrar al duodeno y no puedo. Vamos a intentar adelantar, porque no puedo, porque como está arriba, resulta que esta señorita la habían operado de una dilatación gástrica que estaba presentando y se habían quedado a nivel de todo lo que es la parte del duodeno y se había anclado a nivel de la pared del estómago. Oh, esa información no la sabíamos. Entonces tenemos que esta señorita está teniendo un estómago donde el píloro está haciendo esto, ¿verdad? Fíjense cómo aquí se alcanza a ver la incisura angular. Por eso, cuando pasamos por el endoscopio, por esta zona, tenemos que mirar así que hacia arriba. Por eso, ustedes ven que todo el material está ubicado en esta zona. Si me hago entender, además de tener cuerpos extraños, está teniendo un píloro estancado. Cuando a ella le hicieron la gastropexia, nos contaba el médico tratante, se le ancló, estas son lo que es la parte de las paredes, la zona parietal, perdón, se le ancló y se le hizo la gastropexia, se le hizo la pexia, y por esto la señorita está teniendo un vaciamiento del estómago. El píloro, no sé si lo alcanzaron a notar, de esta señorita, está teniendo lo que es la parte que no está tan inflamado, pero está acumulando mucha comida, y por ende ustedes le ven, no sé si ustedes recuerdan la sintomatología que incluía la pica, y por eso también está comiendo cuerpos extraños. Solución para esta señorita, definitivamente hay que entrar a cirugía para poder contrarrestar y poder mejorar el tránsito a nivel del estómago. Dos opciones, o se evita la pepsia, ¿verdad? O se hace una gastroyeyunostomía donde el intestino lo unimos o le hacemos una gastroyeyunostomía para poder estimular y poder hacer de esta forma lo que es el tránsito. ¿Qué pasa cuando hacemos esta unión? Llega el alimento procedente del estómago, del esófago, medio está en contacto con lo que es la parte del ácido clorhídrico, pasa a nivel del intestino. Esto es algo maravilloso. Vamos a estar hablando más adelante, por eso necesito tiempo. Vamos a seguir pasando. Tenemos a Tiffany. Tiffany está presentando vómitos y vómitos y vómitos y vómitos. Entonces nos la remiten para hacerle lo que es la parte de la endoscopia. Vamos a ir adelantando para que podamos... ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ir adelantando para que podamos tener los casos clínicos. Esta señorita, cuando se le hace lo que es la parte de la endoscopia, tiene lesiones a nivel del esófago. Si todos los pacientes que tienen vómitos crónicos están con presencia de una alteraciones a nivel de lo que es la parte del esófago. Miren cómo está el cardio dilatado. Vemos en esta señorita, vamos a entrar a lo que es la parte del estómago. Vemos en esta señorita, muy común, tenemos un cricobezoar. Estos cricobezoar son un cuerpo extraño donde se va el paciente a estar acumulando pelo, comiendo pelo, comiendo pelo, y no se forma una obstrucción total, sino que lo que hace es que tapa completamente el ancro pilórico, y es un paciente que molesta para comer, por supuesto, porque cuando come cualquier cosa tiene saciedad y ya deja de comer. Es un paciente que va a tener dolor abdominal marcado. Es un paciente que fácilmente hoy vomitó, mañana no vomitó, porque resulta que el cricobezoar se ubicó en el cuerpo del estómago y ya no está haciendo obstrucción a nivel del anclo pilórico. Entonces, miren cómo está anclado en el anclo pilórico, pero no está haciendo una obstrucción completa. Entonces, en este paciente, fácilmente vamos a poder tener un cuerpo extraño donde se va a acumular a nivel del estómago
va a estar dando vueltas y va a estar golpeando toda la mucosa del estómago. Y en esta zona, cuando el paciente ubica el cuerpo extraño en esta zona, como el cricoverozoar es tan grande, no va a pasar del píloro. Pero cuando se ubica en esta zona del antro pilórico, genera vómito. Si no se ubica en el antro pilórico, fácilmente puede pasar el alimento. Entonces, por eso es tan importante saber a qué nos enfrentamos. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de patologías? Hay que entrar a cirugía, porque si no entramos a cirugía, fácilmente vamos a tener un paciente que va a continuar con lo que es la parte de los vómitos. Fíjense, este paciente, el tamaño del cuerpo del estómago, el tamaño del paciente como tal. Fíjense cómo podemos entrar a cirugía. Esto fue una cirugía prácticamente de emergencia en una veterinaria que nos remitió el paciente y que de una a entrar a cirugía no se puede. ¿Será que ese cuerpo extraño pasa al intestino? Incluso puede tener la forma completa del estómago y se va a mantener en esa zona y va a generar lo que es la parte de la sintomatología, y no estamos haciendo absolutamente nada si solamente nos quedamos con lo que es la parte de tratarlo con el omeprazol. ¿Cuál es la recomendación para este tipo de pacientes? Decirle a la propietaria que utilice estrategias para que no vaya a estar comiéndose el pelo. No, mentiras. Hay que estar muy pilas porque este tipo de pacientes los puedes estar operando, puedes hacer extracción de este cuerpo extraño y muy fácilmente podemos tener recaídas. Entonces, Dana Sofía, vamos adelantando. Dios mío, me va a quedar sin tiempo. ¿Cómo vamos? Dana Sofía, todos con pacientes con vómito crónico. Dana Sofía, fíjense cómo tenemos lo que es la parte de, estamos aquí al estómago, ¿verdad? Miren las lesiones tan severas que estoy presentando con este paciente. Está teniendo unos pliegues plásticos engrosados, estamos teniendo una presencia y un aumento en la salivación. No sé si ustedes han percibido, esta paciente tiene 14 horas de ayuno, porque ya evidenciamos a nivel de la ecografía que tenía un vaciamiento lento del estómago. No sé si se han dado cuenta que lo que vomitan es esta saliva y que puede llegar a estar acompañada con ácido clorhídrico. Toda esta salivación que esta señorita está manteniendo a nivel del antro pilórico es la que están expulsando en el vómito. ¿Por qué Dana está vomitando? Fíjense que la saliva no nos deja ver absolutamente nada. Dana está teniendo un sobrecrecimiento de tejido, estamos haciendo un lavado a nivel de todo el antro pilórico para que nos deje observar. Miren ese píloro de esta señorita, cómo está engrosado. Está teniendo un sobrecrecimiento de tejido, está estimulando para que tenga un vaciamiento lento del estómago y por eso la sintomatología. Les pregunto, ¿será que los procinéticos me funcionan en esta zona sabiendo de que estoy con un sobrecrecimiento de tejido? No. ¿Será que los antieméticos o será que los antisecretores me funcionan? Indiscutiblemente que no. Fíjense las lesiones tan marcadas que hay. Miren cómo hay irregularidades en la mucosa del estómago. Están con sobrecrecimientos y engrosados, pérdida de la estructura del estómago. Podemos tener aquí alteraciones a nivel arquitectónico del estómago, pero epa, esto es secundario. ¿Secundario a qué? A que tenemos problemas a nivel del píloro, de la salida, y por eso vamos a estar teniendo la sintomatología marcada. Tomamos la biopsia y nos dicen mucosa masa en píloro, está teniendo un adenocarcinoma tubular, va a estar generando. Esta niña tiene que entrar a cirugía, necesitamos hacerle una, por eso les decía que vamos a hablar de cirugía, porque si no hacemos una pirorectomía o una piroroplastia en esta señorita, no va a salir adelante. En este paciente en particular, lo que estamos haciendo es, permítanme un segundo, lo que hicimos con estos pacientes son muy comunes, pueden llegar a presentar este tipo de sintomatologías. Fácilmente podemos hacer la cirugía de la piroroplastia Y en B, o hacemos una recesión completa de todo el antro pilórico y cerramos completamente a nivel del duodeno.
aquí vamos a encontrar el colédoco y vamos a encontrar en esta zona lo que es la parte del páncreas, las ramas del páncreas. No las vamos a tocar. Lo que vamos a hacer en esta zona, vamos a hacer una gastroyeyunostomía, hablamos ahorita, y vamos a unir lo que es la parte del yeyuno con el estómago y nos va a estimular para poder tener un vaciamiento ideal, porque si no, mi querida amiga Dana va a continuar con el vómito y no estamos haciendo absolutamente nada. Efectivamente, necesitamos hablar también con el oncólogo para saber qué paso a seguir y evitar así, de esta forma, que tengamos también metástasis en otros órganos. Tenemos a Camila. Camila es una mastín napolitano. Fíjense que esta mastín napolitano también tenía una gastropexia. Esta sí fue profiláctica, esta sí fue preventiva. Ya el dueño se le había muerto un paciente por culpa de una dilatación volvulogástrico que había presentado en esta mastín napolitano. Ella estaba generando una dilatación marcada y por ende le hicieron esta cirugía profiláctica. Estaba vomitando absolutamente todo lo que se comía, el alimento casi que entero. Como ya sabemos que tenemos este tipo de patologías, hacemos un ayuno de más de 14 horas. Miren lo chévere de este video. Estamos teniendo una mucosa, ¿ustedes la ven lesionada? No está lesionada. Una mucosa que está con tratamiento con omeprazol. Y miren cómo la grasa se acumula y cómo está teniendo una digestión completamente alterada, una fase digestiva completamente alterada y que no estamos teniendo un vaciamiento ideal. ¿Qué pasa con Camila? Vemos el antro pilórico nuevamente arriba. Miren cómo se alcanza a ver en las gastropexia, cómo está fijado, cómo está la pexia, cómo se alcanza a ver el antro pilórico casi que al mismo nivel del cárdias. Miren cómo estamos teniendo un sobrecrecimiento de tejido. Les pregunto, ¿será que voy a tener un vaciamiento ideal en este tipo de pacientes? ¿Será que voy a tener un vaciamiento ideal del estómago sabiendo que estoy teniendo un sobrecrecimiento de tejido a nivel de todo el píloro? Por supuesto que no. Entonces, con esta señorita, nuevamente también le hicimos biopsias, otro paciente que tiene vaciamiento lento del estómago por culpa de un sobrecrecimiento de tejido a nivel del píloro, se le hace lo que es la parte se le hace lo que es la parte de la cirugía. Esto es una cirugía demostrativa de cómo, esto fue en un cerdo, de cómo se hace la gastroyeyunostomía. Fíjense que podamos tener en esta zona podemos tener el tumor. Lo que se hace es que se fija completamente, se hace las incisiones en el cuerpo del estómago para evitar de que vayamos a lesionar a nivel de los nervios vagos, y de esta forma hacemos la unión del yeyuno con el estómago. La cicatrización es maravillosa, es fantástico. Cualquiera pensaría, doctor, pero ¿y si llega a tener que pase el alimento al intestino? Nos ha ido fantásticamente bien con lo que es la parte de este tipo de cirugías. Este fue, como les decía, en el cerdito. Esto fue de mi tesis de la maestría, que ya pronto esperemos estar graduándonos, y por eso pues nos ayuda para que podamos tener un vaciamiento mucho mayor. Fíjense que este tipo de cirugías lo que hace es que cuando no hay peristalsis o cuando no hay alimento, se cierra lo que es la parte, se plega a nivel del estómago y se evita de que tengamos un reflujo. Entonces es algo maravilloso porque nos va a ayudar para estimular. Cualquiera pensaría, hey, ven acá, pero doctor, ¿y el jugo pancreático? ¿Y qué pasa con lo que es la parte de la bilis? Entonces, nuevamente les hago lo que es la parte del dibujo. Tenemos lo que es el estómago, ¿verdad? Tenemos lo que es la unión, ¿cierto? Tenemos la unión del estómago con el yeyuno, y resulta que como continúa lo que es la parte del tránsito y como continúa el jugo de la producción,
va a mantenerse completamente el tránsito y en este sector ya se une la bilis y se genera lo que es la parte de la digestión. Ahora, si le damos un alimento que no sea fácil de digerir, estamos hablando de que necesitamos alimentos de proteínas hidrolizadas. Si no tenemos un alimento que sea fácil de digerir, fácilmente en la materia fecal encontramos material sin digerir. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos con la alimentación en este tipo de pacientes. Mariposa, esta es una paciente que está teniendo obviamente unos vómitos muy marcados. Esta está vomitando casi desde febrero. Veamos que tiene lesiones a nivel de todo el esófago, está teniendo lo que es una marcada esofagitis, a pesar de no tener úlceras. Y, ¡oh, sorpresa! Con Mariposa tenía una tusa de mazorca, no sé cómo le llamarán ustedes, esta de maíz. Fíjense cómo está generando lesiones a nivel de toda la mucosa del estómago y como está ocupando parte que no pasa, no está generando un vaciamiento ideal. ¿Qué es lo curioso de Mariposa? Que Mariposa viene comiendo una proteína hidrolizada porque Mariposa viene de un tratamiento con un proceso dermatológico marcado. Pero doctor, ¿qué pasa? Ella venía súper bien, está teniendo una comida que es un alimento que se fue. Doctor, pero ¿por qué está Mariposa vomitando si fue el alimento que usted me está recomendando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a mirar qué pueda llegar a presentar. Y oh, sorpresa, tenemos acá a Mariposa. Podemos extraer a nuestro querido cuerpo extraño por medio de las asas de polipectomía. Ya después de sacar el cuerpo extraño, vamos a mirar, estamos teniendo un vaciamiento que pueda llegar a estar alterado a pesar de no tener el cuerpo extraño ya por la cantidad de úlceras que está teniendo en el estómago. Les pregunto, si a veces con tan solo mantener hambre ya tengo el dolor de estómago, imagínense tener que este paciente con estas úlceras no va a querer comer, o si lo que coma fácilmente puede generar vómito, o podemos tener vómitos con borras de café, es decir, vómitos marrones, porque es con sangre digerida. De hecho, se alcanzan a notar, miren la punta de las úlceras como está casi de color café, porque el ácido clorhídrico está llegando, está haciendo digestión de toda esta zona que no debería ser, porque todas esas son laceraciones por culpa del cuerpo extraño que estuvo bailando y haciendo fiesta en todo el estómago, y miren las lesiones que fácilmente podemos tener. Ella no se había dado cuenta, la señora evidenciaba de que la paciente vomitaba hoy, mañana no vomitaba, pasado mañana no vomitaba, no volvía a vomitar, pero ¿qué es lo que pasa si estamos teniendo una proteína hidrolizada? Miren las úlceras marcadas. El tránsito en esta paciente va a estar alterado, por ende necesito acomodar el lugar, hacerle ya en este caso protectores de mucosa, estimulantes para regeneración de la mucosa. Esta mucosa, un mes de haberle hecho la cirugía, de haberle hecho el tratamiento, perdón, a ella no se le hizo cirugía. Ya se le sacó lo que es la parte del cuerpo extraño. Y miren cómo esto que ustedes ven son restos de sucralfato en suspensión. Como la mucosa va muchísimo mejor. Oye, Mariposa, pero qué espectáculo de mucosa. Pero epa. Todavía tienes una mucosa engrosada. Todavía tienes una mucosa inflamada. Si yo no le hago control y como ella ya no está teniendo síntomas, que es lo primero que vamos a hacer, ya podemos suspender el tratamiento sin problema. Mariposa, te puedes ir para la casa. Pero resulta que Mariposa muy fácilmente puede tener recaídas porque no está 100% recuperada. Vamos bien, vamos en un pro de mejora fantástico, pero no podemos suspender la medicación. Y no sé si de pronto ustedes lo han puesto a consideración, que a veces nos llega un paciente que ya identificamos que tiene alteraciones a nivel del estómago y decimos, listo, señora Juana, vamos a colocarle el tratamiento, vamos a darle 20 días con el tratamiento y listo. Y suspendemos el tratamiento y el paciente mejoró súper bien, pero al cabo de una semana estamos teniendo una recaída y una recidiva a nivel de toda la sintomatología. Entonces uno dice, epa, ¿qué es lo que está pasando? Estamos teniendo lo que es la parte de
la sintomatología. Damas y caballeros, para mí es un honor estar aquí. Si tienen algunas preguntas, tenemos 10 minutos para preguntas. Teníamos más casos clínicos, pero lastimosamente el tiempo nos juega una mala pasada y necesito que se enamoren de la gastroenterología, así como yo estoy completamente enamorado. Entonces, para aquellas personas que tengan alguna pregunta, aquí estoy para resolverles y despejarles cualquier inquietud que necesiten, pero no haberlos aburrido y que sí estén muy entusiasmados y enamorados, así como yo también estoy enamorado de la gastroenterología. ¿Cómo vamos? Muchísimas gracias, doctor. Muy buena, muy gráfica, bastante descriptiva la presentación, sobre todo las imágenes espectaculares con el endoscopio. Por supuesto, una nueva forma de ver los problemas gástricos. Y bueno, esperamos que el público pueda hacernos llegar sus preguntas y sus inquietudes. Dice Ramón Antonio Molina, dice, excelentes conferencias, felicitaciones a todos los conferencistas, saludos desde Ecuador. Vamos por aquí. Mientras salen las preguntas, ya por aquí tenemos una, a ver sí. Cómo va. Dice, vamos a ver. Aquí dice que todos los perros se llaman Firulais. Nos hicieron una pregunta a la doctora Lorena. ¿La presencia de Helicobacter puede ocasionar retardo del vaciamiento? Qué buena pregunta. Doctora, sí, la presencia de Helicobacter nos puede llegar a presentar alteraciones porque el Helicobacter va a lesionar pero muy probablemente el antro pilórico, y si tenemos lesiones a nivel del antro pilórico, cuando el alimento llegue a tocar esa zona, va a sentir dolor y las contracciones van a ser más retrógradas y van a ser mucho mayores, ayudando para que no tengamos un vaciamiento ideal. Entonces, puede llegar a generar lo que es la parte de lesiones por culpa del Helicobacter, y en ocasiones, haciendo tratamiento con Helicobacter, mejoramos también el tránsito, pero fundamental la alimentación. Dice Andrés Boscán, ¿qué tan frecuente es el megaesófago y las repercusiones más frecuentes que nos puede generar? Bueno, el megaesófago en muchas ocasiones puede llegar a estar diagnosticado, mariposa. A medida que hoy me están haciendo las preguntas, voy a mostrarles el caso. Este caso que estamos viendo aquí es de un paciente que tiene tratamientos muy variables, y este es un paciente que tiene megaesófago. Esa es la cantidad de alimento que puede llegar a presentarse a nivel de todo el esófago. Un esófago completamente dilatado, lesionado, puede llegar incluso a presentar sintomatología. Es muy subdiagnosticado, es muy clave que podamos identificar que estamos en presencia de una regurgitación y no en presencia de un vómito. No sé si de pronto ustedes notaron ahorita que ya vimos un estómago que está completamente con comida. Ahora vamos a mirar un esófago con un megaesófago, que doctor fue pero tan oportuna tu pregunta, porque estábamos hablando acá y vamos a hablar, este paciente está teniendo una alteración del esófago. Vamos a mirar un engrosamiento a nivel del cardias. Miren las lesiones que está generando en todo el esófago. Tenemos un engrosamiento a nivel del cardias. La comida se está acumulando mucho más tiempo en el esófago y por ende está como mecanismo de defensa devolviéndola. Es muy frecuente este tipo de patologías. Es muy poco probable lo que es la parte de las opciones con las cirugías. Y este tipo de situaciones se puede utilizar la silla de Bailey, mulas, para que coma en alto el paciente. Y miren, doctores, aprovecho esta pregunta para que podamos evidenciar cómo está un estómago cuando no recibe alimento. Miren este estómago cuando está en un ayuno casi que total, porque no alcanza a llegar el alimento hacia las paredes del estómago. Hace ácido clorhídrico, comienza a hacer fiesta, no tiene a quien digerir, no tiene a quien hacer lo que es la parte de la digestión, y se va a las paredes del estómago, comienza a lesionarlas. Miren el ácido clorhídrico como está bien marcado, cómo generan este tipo de erosiones multifocales. Miren las lesiones tan bárbaras que vamos a poder tener, y de aquí a la úlcera hay un paso. Miren
Este tipo de lesiones a nivel de todas las paredes del estómago es por culpa de un paciente que tiene megaesófago, que no alcanza a llevar la comida y por ende vamos a estar teniendo este tipo de situaciones. Doctor, pregunta Marian Gutiérrez, ¿por qué cuando un perro vomita muchas veces, la mayoría del tiempo el vómito se torna de color amarillento y con espuma? Algo que tenemos que plantearnos metas. Nos debe dar mucha importancia por qué está vomitando. De pronto el color fácilmente puede ser por presencia de bilis o puede ser por el mismo ácido clorhídrico. Pero más que el color, vamos a darle muchísima importancia del por qué está vomitando. Porque si no tiene contenido a nivel del estómago, va a expulsar, y si tiene alteraciones a nivel del píloro, como un reflujo retrógrado, va a decirle a la bilis, bilis, venga para acá, ayúdeme a expulsar todo esto, y por eso es que se está presentando este tipo de coloración que viene con contenido con presencia de bilis. Pero más que la coloración, hay que darle suma importancia a del por qué razón está vomitando. Dice Demiles Urbina, excelente, excelente conferencia, profesor. Lorena Charco dice, muy buena conferencia, saludos también desde Ecuador. Aismari Sandoval, ¿qué tipo de alimentación alternativa a las dietas comerciales se puede ofrecer a pacientes con patologías gástricas? Ok, Ya. ¿qué tipo de alternativa? Lo primero que tenemos que saber es hacia dónde queremos orientar a nuestro paciente. Hay muchas alternativas a nivel de dietas que podamos solucionar con alteraciones a nivel de vías digestivas bajas, colon, a nivel de recto, a nivel de ano, que tengan patologías. Hay muchas alternativas de la dieta, pero en este caso en particular estamos hablando de pacientes que tienen un tránsito alterado, de pacientes que necesitan, como el lugar, una alimentación que pueda ser fácilmente digerible. Ahora, si resulta que no tienes la facilidad, porque en la zona no tienes la facilidad de lo que es la parte de la alimentación con una proteína hidrolizada, que podamos hacer un tránsito ideal, hay muchas opciones y por eso las alimentaciones fragmentadas o fraccionadas son fantásticas. ¿En qué sentido? Si un paciente debería estar comiendo 120 gramos al día, si lo hace en una sola comida, él se lo va a querer comer, pero va a generar un vaciamiento mucho más complicado. Pero si yo le doy 20 gramos y espero y le fracciono la comida y después le doy 20 gramos, le estoy diciendo al estómago, mira, aquí llegó una dieta comercial, pero calma, no te estoy sobrecargando, puedes tú con el ácido clorhídrico hacer tu función y entregarlo. Cuando quiera venir la siguiente reacción, ya el estómago está mucho más desocupado y por eso te va a ayudar para que generes. Entonces, la comida fraccionada es fundamental para este tipo de pacientes. Dice Andrés Boscán, a ver, Aismari Sandoval, ya la preguntamos. Andrés Boscán dice, muchísimas gracias por la respuesta y por toda la información compartida, doctor. Muy buena presentación. Y la explicación estuvo muy completa. Felicitaciones nuevamente. Ramón Palacios Paladino dice, felicidades, calidad de charla. Saludos desde Nicaragua. Doctor, entonces, en el caso de las alternativas nutricionales, cuando no tenemos a mano las dietas comerciales, básicamente sería fraccionar la alimentación. Pero algún dieta en particular que permita, ya sabemos que el pollo no es fácil de digerir, pero otra alternativa que permita, por ejemplo, si va a cirugía o si va a otro tipo de tratamiento, quizás necesitemos algo mientras el animal se prepara o se estabiliza. Fantástico, fantástico, completamente cierto, doctor. Cuando por lo menos estimulamos lo que es dietas con pacientes que han entrado a cirugía y que de pronto están necesitando activar su tránsito, lo iniciamos con una dieta líquida que sea baja en grasa, que estimule para que podamos tener un tránsito completo, para mirar no tanto si de pronto genera o no vómito. Lo que necesitamos es tener tránsito y que el alimento pueda estar entregado al intestino. En los pacientes que yo tengo que he entrado a cirugía, estimulamos la dieta con dietas bajas en grasa. De hecho, hay concentrados, hay enlatados
que se utilizan para low fat, para pacientes que tienen pancreatitis, y podemos mejorar lo que es la parte de la alimentación mezclados con agua. He utilizado en pacientes que han entrado a cirugía el agua de arroz solamente las primeras 8 horas para poder activar nuevamente ese tránsito y nuevamente vamos con la dieta. No puede ser concentrado inicial porque, como les decía, son pacientes que vienen con alteraciones esofágicas y muy probablemente tengan lesiones del esófago y muy probablemente tengan... Siempre utilizo dietas húmedas en este tipo de pacientes, inicialmente por unos 10 días. Dietas húmedas, enlatados, bajos en grasa, sea el gastroenteric de pronto de Royal Canin, o sea el ID low fat de Hills o de este tipo de productos, o sea el EN, como les mostré en la charla, que nos ha ido supremamente bien y que nos genera una respuesta que necesitamos que sea palatable, porque si no, no vamos a estimular apetito, y sobre todo que sea muy amigable y fácil de digerir. Sí, la de Royal Canin creo que se llama así, low fat. Low Fat Diet viene en lata, viene una húmeda en lata y viene un alimento concentrado ya en seco. Revisamos a ver si existe otra Sí, pregunta. hay una pregunta muy buena. El uso de ácidos grasos, el doctor Ramón Palacio nos pregunta, ¿el uso de ácidos grasos como el omega 3 y el omega 6 puede recomendarse en la dieta? Por supuesto que sí, pero lo más importante es que buscamos con darle ácidos grasos, nos pueden mejorar lo que es la parte del tránsito. Pero si tenemos alguna estenosis pilórica, si tenemos inflamación de píloro, si tenemos un sobrecrecimiento a nivel del píloro, no es necesario darle el omega 3, necesitamos solucionar a como dé lugar ese tránsito por medio del píloro. Ahora, ya solucionando, suministrarle el omega 3 y el omega 6 me va a estimular para que podamos tener una buena digestión y sobre todo para desinflamar, que es lo que estamos buscando. Necesito, como dé lugar, ser amigable con esta mucosa, estimular el tránsito y por eso sí puedo hacer. Pero si le doy, es decir, si monto mi paciente en la mesa y ya sé que tiene vómito y estimulo con el ácido graso, todavía no. Primero necesitamos un diagnóstico certero final para saber si entre las metas está ayudar con ácidos grasos esenciales. Bueno, doctor, si no tenemos más preguntas, no nos queda otra que darle las gracias. Realmente fue una excelente presentación de parte del comité organizador y los estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias y del mío propio. Las gracias por compartir todas sus experiencias con nosotros y esperamos verlo nuevamente en estas lides compartiendo su conocimiento con los colegas y con los veterinarios y con los estudiantes. Le dejo unos minutos para que se despida del público. Claro que sí, es muy importante llegar a un diagnóstico claro y preciso, pues podemos implementar un plan de trabajo que vaya en pro de la recuperación de mi paciente. El tratamiento nutricional es clave para lograr objetivos en el tratamiento de la patología digestiva y en pacientes que sufren de dichas patologías que impiden un tránsito normal del bolo alimenticio y que no sean operados para corregir dicha patología, sufren el riesgo de generar una gastritis crónica, desmejoramiento de su calidad de vida y por ende la muerte, debido a su descompensación, ya que el vómito crónico persiste trayendo consigo efectos secundarios negativos para la salud del paciente. Y no hay nada más delicioso que te llame a ti el propietario para decir que se recuperó. Pilas con esto. En ocasiones escuchamos galopes y enseguida nos imaginamos que son caballos. Pero recuerden, doctores, que también existen cebras. Por eso es tan importante llegar a un buen diagnóstico. Y no hay nada más delicioso que te llame la propietaria de la mascota Firulais a decirte, doctor, mire Firulais cómo está de bello y hermoso. Esto motiva muchísimo. Son mis redes sociales. Doctores, cualquier cosa que necesiten, este es mi correo electrónico, así aparezco en Instagram, este es mi celular, cualquier cosa que necesiten, siempre voy a estar dispuesto a ayudarles y muchísimas gracias por la invitación, que de veras estoy muy contento y dichoso de estar apoyando esta bonita causa.
Muchísimas gracias, doctor. Sin más, nos despedimos y los invitamos para mañana que tendremos el uso de microelementos minerales en la producción y reproducción de bovinos por el doctor Florencio Jiménez, el dolor mal adaptado, una nueva enfermedad por el doctor Mario Marzuk y la evaluación neurológica en pequeños animales por la doctora Alex Quintero. Muchísimas gracias, que tengan feliz noche y que descansen. Muchas gracias, doctor. Estamos en Muchísimas contacto. gracias a ustedes, claro que sí, con mucho gusto.